Mi primera lección fue dejarte ir. Así fue que comencé el clip que se hizo viral y pude, primera mano, ver, comprobar cuál era la herida colectiva a la que tenía que hablar. Así que yo traje una invitada sumamente especial para hablar sobre este tema en específico, para hablar sobre la herida, no de abandono, sino aquella que no permitimos soltar, aquella que no dejamos ir. Por eso quiero darle la bienvenida a Mónica. Moni, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a esta ceremonia de té. Voy a ir haciéndola mientras tú te nos presentas, nos dices quién eres, lo que tú quieres decirnos. Obviamente, eres libre en este espacio. Pauli, gracias y qué bonito esa sincronía de cómo nos encontramos en un momento como tan especial de ambas Increíble. y conectando con un tema que todo el mundo en el fondo del corazón viene a aprender a esta tierra, soltar el control, dejar ir, sanar, entonces qué rico poder compartir contigo también. Me encanta, ¿no? De verdad que esto es atípico. Nosotros nos conocimos hace 2 semanas. Sí, Yo estaba encontrando el ser para poder crear este espacio porque quería hablar sobre dejar ir y me encuentro contigo. El universo nos tenía una cita totalmente. y precisamente tú llegas con tanta sabiduría, tantas herramientas. La vida te ha enseñado muchas, unas las has aprendido con total conciencia, otras Con totales golpes, sí, aprendiendo a pero, dejar ir, pero aprendizaje es aprendizaje. totalmente. Entonces, yo quiero que comencemos a hablar sobre, desde tu perspectiva, por qué no soltamos y qué es lo que nos, o sea, digamos, definamos qué es no soltar, porque a veces es como que nos dicen, tenemos una pareja que es la herida más frecuente, terminamos con esa pareja y lo primero que nos dicen es, pero suéltalo, déjalo ir, pero eso suena muy abstracto, o sea, él ya se fue, ¿cómo así que lo deje ir? No está aquí. Entonces, ¿cómo tú definirías este concepto? Obviamente yo también voy a decir que cómo lo defino yo, digamos, los autores que nos han nutrido en este tema, pero tú, o sea, desde tu experiencia, desde los años de conocimiento, ¿cómo lo definirías? Como la falta de confianza que tenemos los seres humanos frente a la vida, frente a los seres del universo y otras conciencias que nos acompañan y frente a las elecciones que hizo nuestra propia alma. Hermoso. Porque, claro, detrás de eso vamos a ver muchas formas de aproximarnos a ese por qué nos soltamos, cómo nos codificamos, por qué nos cuesta. Pero yo lo definiría de esa manera, Pauli, al final es no confiar en la perfección y en la correspondencia de cada una de las situaciones que experimentamos. Me encanta, me encanta. Yo creo que va muy alineado con el concepto que tengo. A ver, yo creo que a veces no identificamos el problema. A veces pienso como que, voy a poner el ejemplo más común, pero ese ejemplo aplica para un trabajo, aplica para la persona que crees que eres, aplica para amistades, relaciones familiares, aplica para todo. Yo pienso que a veces concentramos que el problema es la otra persona. Entonces, yo terminé con mi pareja, ¿cierto? Mi problema no soy yo, mi problema es él, porque no está y yo quiero que esté. Entonces, vemos como el problema es el otro, entonces lo que tratamos es, ¿cómo lo recupero? O cómo me vengo. O sea, siempre es una emoción con esa persona. Y yo lo que siento es que lo que no permitimos, lo que no dejamos ir, es esa emoción de tener la necesidad de que esa persona esté aquí, que sería apego, o esa emoción de que quiero vengarme, que sería pues una justicia, ¿no es cierto? Es como está reflejado, está proyectado en otra persona, pero lo que debemos dejar ir o abandonar o permitir ser es tu emoción. Es eso lo que quiero como, es la herramienta más grande que aprendí de Hawkins, que lo traje, pero ahorita lo muestro de pronto, que es el libro que me marcó muchísimo, Dejar ir, del doctor David Hawkins. Lo recomiendo 100%. Y precisamente lo que te dice eso, la técnica de dejar ir, porque te permite todo, o sea, te permite ese empleo que no lo sueltas porque tú estás aferrado al salario, porque tú estás aferrado al estatus que te da, pero te come por dentro, te lastra. Entonces, no es que voy a dejar ir el trabajo, que de alguna u otra manera mi cuerpo me lo está exigiendo, sino que voy a dejar ir la frustración de lo que pasaría si lo dejo. Voy a dejar ir el ego que tengo frente al estatus que me da, frente al dinero que me genera. Entonces, como que la técnica en sí es permitir la ola emocional, que si quieres hablamos de la ola emocional, por supuesto, y no tiene nada que ver, incluso no tienes que dejarlo a él, ni siquiera lo tienes que dejar ir en tu cabeza porque es un proceso. Y yo pienso que también es algo muy lindo y es que las personas queremos sanar inmediatamente.
queremos terminar una relación y a la semana estar perfectamente bien. Ujú. Y pienso que también permitirnos estar mal. Eso es un dejar ir. Y no tengo que estar bien. Voy a permitirme el estar bien, el dejar estar bien y vivir esa emoción de la tristeza. Mientras hablas, mi mente estaba como conectando mil ideas porque creo que aquí hay muchos, digamos, no solo enfoques, sino también darle una guía para que las personas puedan entender cómo llegamos a esa emoción, ¿cierto? Correcto. Las emociones son el vehículo que me permite conectar entre el alma y el cuerpo para, como una brújula, decirme dónde estoy. Tu Me encanta. tecita. Cuéntanos un poquito de la ceremonia del Ay, té, que sí. es lo más linda. Sí, me encanta porque, a ver, yo pienso que a veces la vida te enseña muchas cosas. Entre esas, te enseña cómo estar bien, ¿cierto? Y te dicen que estar bien es viajar por el mundo. O te dicen que estar bien es tener una familia, ¿cierto? Te dicen muchas cosas de cómo estar bien. Y tú vas en la búsqueda constante de cómo necesito dinero para viajar ya, porque entonces no voy a estar bien. O necesito conseguir una pareja ya para tener hijos mañana. ¿Sí me van a entender? Pero estar bien puede ser una ceremonia de té, puede ser una ceremonia de lo que tú quieras. Estar bien puede ser tú coger tu journal, tu diario de la mañana, sentarte, o sea, míranos acá, no necesitamos nada más, No, estamos en este lugar tan increíble, increíble. tomando un té, hablando de temas tan impresionantes, tan profundos. Para mí, para mí, eso es plenitud. En presencia, absoluta Exactamente. presencia. Esto me ata al presente, como el olor, la calidez de la sensación en los Los dedos. sentidos, activando los sentidos. Exactamente. Entonces, esto me permite Bueno, estar presente. Lo hago todos los días, con un journal y una lectura. O sea, digamos que el nivel de conciencia que quiero cultivar es esa. Todos los días estudiar un poco, de lo que sea. Yo estudio de espiritualidad. Todos los días leo un poco. Me dedico a regalarme una hora y media. Soy excéntrica. Pues, porque hay gente que no puede que dárselo. no puede, Y está claro. bien si son 30 O que no minutos. elige tener el espacio, porque uno Claro, siempre se lo porque a veces puede nos dar. quedamos en el celular. 2 horas, Sí, sí, exactamente. sí. Entonces, por eso me parece como importante traer esta rutina, esta ceremonia que me encanta para mis invitados, para, o sea, abrirles otra posibilidad para ser felices con algo muy simple. Tú lo puedes crear, o sea, puedes comprarte uno, el solo hecho de comprarte un set de té me parece hermoso, pero tú lo puedes hacer en tu casa con cualquier cosa. Café, de Sí, cualquier exactamente. ritual. El té normal que Bueno, pues venden. Salud. por la presencia. Y es que esa conexión con los sentidos que nos regala el cuerpo es la misma conexión que estábamos hablando de las emociones. O sea, la emoción termina siendo como la punta del iceberg, porque debajo para que yo llegue a una emoción, eso es un desencadenante, un sistema de creencias inconsciente que viene de nuestro colectivo, que viene de nuestra familia, que Sí, viene todo lo que hemos experimentado desde incluso el vientre, se dice que desde un año de estar, de que estamos fecundados en el vientre de nuestra madre, ya hay una codificación energética que nos empieza a conformar esa red inconsciente de pensamiento y ese pensamiento se muestra en la realidad claro, como una emoción. Entonces, como conectando con lo que tú decías ahorita, qué tan importante es nosotros poder saber cuáles son las emociones, sí. poderlas nombrar, Nombrar, permitirnoslas sentir, sí, permitir atravesar todo el cuerpo, todo nuestro sistema nervioso y desidentificarnos de ella, porque yo no soy la emoción. La emoción es como un traje que viene a mostrarme como una brújula dónde estoy, sí, si debo recalcular la ruta y esa emoción específicamente con lo que me habla de mi sistema de creencias, de qué órganos energéticos está tocando, conectando con el propósito del alma si lo queremos ver sí, más allá. ¿Cuál es la emoción que me lidera para mostrarme dónde estoy y hacia dónde me dirijo? Y hermoso. eso cambia nuestra palabra favorita de hoy, nuestra frecuencia. Sí. Porque claro, así Ay, como qué lo delicia. decía el doctor David, sí, exactamente, es como que dime qué emoción estás viviendo tú o en cuál puedes permanecer o permaneces más y yo te digo cuál es tu frecuencia Claro, y cuáles son tus enfermedades y qué estás atrayendo a la vida. es que esto es tan fascinante y podemos entrar en esto porque de hecho no estaba pensando hablarlo, pero me parece lo más fascinante y es que el doctor Hawkins tiene como una lista de números de frecuencia, o sea, porque aunque parezca loco, las emociones se pueden medir en frecuencia, o sea, no es superstición, esto es ciencia. Ciencia. O sea, la emoción del miedo tiene un nivel de frecuencia, la emoción de la valentía tiene un nivel de frecuencia.
Entonces habla de niveles muy bajos, que es el miedo La y culpa, la culpa, el miedo y la culpa. Y los más altos, pues que ya Jesús, nirvana, sí, exacto, o pues, sea, pero ya es sí, otro nivel, o la sea, paz, la gratitud. exacto, la paz, la tranquilidad, o sea, ya es otro nivel de, pues que yo ni siquiera, de verdad que mi tarea es llegar a la valentía, esa es mi No, tarea. pero no, para nada, es que no se trata de experimentar una paz permanente, porque entonces también estarías en un estado así, Es y verdad, eso es un estado de flujo, pues, que no sería vital. no sería sostenible, Sí, y sí, yo creo que, bueno, incluso un maestro como Jesús, digamos que habitaba esos más de 1000 hercios de frecuencia, yo creo que dentro de su, pues esto es una conclusión mía ahorita que lo claro, hablamos, como que dentro de su nivel también había fluctuaciones. por Y no, y supuesto, puede que él no bajaba fluctuaciones a la culpa, porque quizás eso ya estaba trascendido, pero quizás se movía en este espectro perfecto, y sí, creo que todos podemos aspirar a eso. O sea, si tú haces conciencia o hacemos todos conciencia, hemos tenido esos pequeños momentos donde uno siente esa gratitud y siente que se expande, o ese sí, amor, así sí, como sí, sí, también la culpa. exactamente. Nos podemos mover entre todas ellas. Claro, pero lo más increíble de todo esto es que el doctor Hawkins habla de que a medida que practicamos la técnica de dejar ir, Ujú, que por ejemplo, la primera técnica que tienes que dejar ir es el miedo y la culpa. ujú. Siento, esto me hace sentir culpable. Suelta la emoción, porque no estamos soltando personas, no estamos soltando a nadie, no, es donde tú tienes una esfera de control, tú puedes tomar tu emoción, tú puedes verla, tú puedes sentirla. Entonces, claro, como esa ola que llega, porque es algo que también quiero explicar, pero no me voy a desviar, primero termino esa idea. A medida que nosotros vamos soltando esas emociones, vamos elevando nuestra frecuencia. Y tú, mejor que nadie, puedes enseñarnos a nivel que aumentamos el nivel de frecuencia, qué impacto tiene en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra salud. Todo, es que es tan bonito que hoy podamos hablar de frecuencia. Yo creo que por ahí donde esté el alma de Einstein, cuando él Sí, decía, el futuro, la medicina del futuro y la conciencia del futuro será entender las frecuencias, bueno, y muchos otros cuánticos, pero sabes que cuando nos empezamos a meter en estos temas, llamémoslos espiritualidad, claro, pero que abarca muchas cosas, empezamos a comprender conceptos que pensamos que las demás personas lo entienden. sí, Y sí, creo que es importante aquí también hablar de esto porque no podemos llegar solo a las emociones sin recordarnos que somos energía. 100%. Somos energía más condensada, menos condensada, más separada, entonces hace que la podamos experimentar distinto, pero somos energía. Sí, Entonces, por eso es que podemos decir, o que el doctor Hawkins pues usó la ciencia para probar eso, sí, que hoy muchos científicos lo están haciendo y que se está hablando mucho de la medicina frecuencial, de la física cuántica, porque es volver al inicio, simplemente conceptualizándolo y mostrándolo al mundo en un lenguaje que quizá hoy podemos entender o que ujú, podemos experimentar. Entonces, las emociones en realidad, ¿por qué, digamos, por qué medir las emociones y por qué fue tan válido ese estudio del doctor Hawkins? Es como que mostrarnos que eso es lo que nosotros vibramos adentro, que está manifestado en una emoción, porque ahorita, claro, como lo decía, es como la conexión entre el alma y el cuerpo, sí, pasa por el cuerpo y empieza a generarse una vibración. sí, ¿Y qué pasa? Todo mi campo mórfico, mi campo energético se convierte en eso. Si yo vivo un rato en la culpa, pues, y además tengo la técnica de gestionar la emoción y que pase por el cuerpo y que pase por mi sistema nervioso y la veo afuera, no, pues esa es la verdadera maestría. Yo creo que claro. ni siquiera es, No esa es la, sentirla, no, es permitirla, o sea, es verla, claro. tener la conciencia que tengo culpa, tengo miedo, esa realmente es el, Y entender que en eso en lo que yo vibro la mayoría del tiempo se convierte mi realidad, claro, ¿sí? O sea, tu realidad es absolutamente diferente desde donde tú la estás viendo sentada en este momento y yo, y estamos en el mismo y lugar. amplifícala, Sí, amplifícala a tu vida, o sea, cómo tú ves la vida claro, desde esa frecuencia que tú eres. Entonces, cuando nosotros hacemos el ejercicio, sabes que esta semana yo llevo 15 años acompañando personas en sus procesos de vida, ¿cierto? sí, Y yo muchas veces, a mí muchas veces se me olvida que hay personas que no saben cuáles son las emociones y no las pueden reconocer. La semana 100%. pasada estaba con una persona y yo le decía, ok, vamos a hacer el ejercicio, dime qué sientes.
Las emociones son, vamos a trabajar las básicas, entonces es tristeza, alegría, miedo, asco, rabia. ¿Qué sientes? No sé, No, ni siquiera la pueden nombrar. claro. O sea, si no la puede nombrar, ¿cómo puede saber en qué parte de su cuerpo está? ¿Cuándo la siente? ¿Cómo sacarle? Entonces es una persona en contención acumulando miedo, 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 Claro. 200 Hz, 100 Hz, 100 Hz, 100 Hz. ¿Y qué pasa eso cuando sale del cuerpo físico? Nosotros somos, como lo muestran en Un campo, un sí. campo, la dona torus, es como Sí, que nosotros estamos metidos dentro de una dona que hace eso, generando un campo claro. hacia afuera, entonces tú estás proyectando hacia afuera todo, entonces no solo tu cuerpo se enferma por esa emoción contenida, sino que empiezas a generar una realidad afuera y Sí, entonces sigues victimizándote y sigues culpando la realidad afuera, pero vení, ¿quién es el generador? claro. ¿Quién es el generador? Entonces llegar profundo a entender cómo es que se detonan las emociones, de dónde viene ese sistema de creencias, cómo el alma planifica esto para a través de esa rabia, miedo, culpa, aprender y elegir al reconocerla que puede hacer un cambio en esa frecuencia para que su realidad cambie. Qué hermoso. Me encanta lo que acabas de decir, porque es una forma muy sencilla de decirle a las personas, esto no es un mito, esto no es una historia, no es una leyenda, no es una historia de fantasía, sino que esto es algo practicable. Esto está pasando en la realidad. De hecho, me encanta el doctor Hawkins porque es como para los escépticos. Claro. Cuando tú lees el libro de él, porque si tú lees, no sé, Spira, Eckhart Tolle, pues es como que créeme porque yo sé lo que te digo, pero créeme, o sea, ten fe. En cambio, el doctor Hawkins Es es un médico, ciencia, es sí. un científico, entonces, y te da todas las evidencias, y tú dices, ah, claro, tiene mucho sentido. Entonces, esto pasa. Él me cambió tanto, o sea, como tanto la perspectiva, cuántas veces en el día decimos qué miedo, Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el y tiempo. las noticias constantemente vendiéndote una historia parcial, pero nosotros Mm. pensamos que es el espectro completo. Ujú. Entonces, claro, si en las noticias solamente hay muerte, solamente hay secuelas, qué miedo la vida. Entonces es hermoso lo que tú cuentas, porque es poner como en la realidad, dejar ir no es solamente para sanar tu relación con una No. persona, es para sanarte, porque te está enfermando el no permitir la emoción. Mira que ahí conectado con un científico, voy a hablar un poco del doctor Joe Dispenza también, que yo no sabía, yo lo sigo hace mucho y no sabía, hace poco me salió la información que él se formó por 19 años en una escuela mística Wow. de una mujer que canalizaba a un maestro de conciencia de otra dimensión. Y claro, él integró toda esta práctica de la respiración, de la meditación, de cambiar la realidad a través de tu pensamiento, de cambiar la emoción. Y luego como científico dijo, listo, yo ya tengo la base mística y yo ya lo probé. Sí, Ahora lo voy a convertir a ciencia para pulirlo y para que el mundo lo pueda digerir, porque no todos somos te creo y te creo, hay unos que somos así, otros que requieren la prueba claro. Y está científica. bien, todo está bien en Todo es válido, son sí, aproximaciones. Pero el tema ahí con Joe Dispenza es muy interesante porque en su primer libro que se llama Deja de ser tú, es precisamente eso. O sea, nosotros creamos un sistema de creencias que nos hace actuar de una manera, que nos hace crear una personalidad, nos aferramos a la personalidad, sí, tenemos siempre los mismos resultados, entonces cuando llega la relación que se acaba, el trabajo que hay que dejar ir, al final no es el trabajo, la persona, es dejar ir claro. esa personalidad llena de creencias, de expectativas, de una energía sostenida en una emoción, porque ahí lo dice él muy bien en el libro, Sí, y esa es como la técnica principal de él, es como, si tú crees crear una realidad, tienes que aprender a dejar de sostener la emoción que te genera una química en tu cuerpo y que te amarra al pasado a sí. seguir siendo lo que siempre has sido. O sea, no funciona ser la misma Mónica contando ya Claro. historias que se casó por primera vez, porque he pasado por cuatro, a los 26 años, Claro, esa personalidad ya no funciona hoy a mis casi 48 años, ya no sí, funciona. Entonces ahí el concepto de dejar ir, al final es como, deja de ser tú. Creo que ese es claro, un nombre muy importante porque ahí trae todo eso que estamos hablando, como las emociones, me pone en una perspectiva diferente. No quiere decir que el miedo no venga, no quiere decir que la rabia no venga, pero la por conciencia es supuesto. cómo la transito. Y ahí es un tema que yo creo que Pauli, tú lo has visto en el libro y seguramente en muchas técnicas de espiritualidad, finalmente es, o sea, ponernos en ese lugar donde nosotros elegimos transformarnos, Qué bello. elegimos
transitar la humanidad, porque el ángel no tiene una emoción, o Sí, Jesús, o en quien tú creas, pero nosotros nos encarnamos en un cuerpo porque a través de estos sentidos sí, encarnamos también la emoción y la emoción nos guía. sí. Entonces hay que aprender a La vivir la emoción nos emoción, guía, wow, qué vivirla. poderoso. Sí, para mí la emoción, sabes que yo la nombro siempre es una brújula, o sea, tú tienes, Claro, que también es la intuición. claro, tú tienes rabia y entonces cuando tú entiendes qué te muestra la rabia, por qué llegó, a través de quién, qué patrón estás viviendo, tú la encarnas en tu cuerpo. La neurociencia dice que una emoción está en tu sistema físico solo 90 segundos. Sí, Y de ahí en adelante es tu mente, y eso también lo dice Hawkins, es el loop mental. recreando esa emoción que te genera una dopamina también, aunque sea el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es conocida para ti, porque Claro, la viviste en la infancia, porque así te criaron, porque así te dijeron. Entonces, como es conocido, me adapto a ella y la repito en una cadena neuronal para volver a sentir las mismas emociones, porque esa angustia genera dopamina, aunque yo no sepa que no es buena, claro. y ahí me quedo en ese círculo vicioso de las Wow. emociones. Tocaste muchos temas. ¿Tú te imaginas? Sí, pero como que Sí, tocaste muchos temas. Primero porque, bueno, quiero que hablemos del infinito, porque con el tema de Joy Dispensa, de Deja de ser tú. ajá. Y quiero que hablemos también de que la emoción, o sea, porque yo les digo a la gente, suelta la emoción, suelta la emoción. Entonces, quiero que hablemos sobre el infinito, por lo que acabas de mencionar de Joy Dispensa, y quiero que hablemos sobre el loop mental o sobre el bucle mental, porque justo lo dice el doctor Hackens de la emoción, lo que acabas de decir. La emoción dura 90 segundos, un minuto y medio, o sea, digamos que puede durar más, menos, pero no es algo que te va a durar 10 minutos, un Si lo día. sostienes, sí, pero lo Pero, natural son 90 segundos. exacto, pero no lo sostiene la emoción. No, no le sostiene el cuerpo. Ajá, ajá. Artificialmente tú estás sosteniendo esa Sí, emoción y le totalmente. estás dando historia, pasado, futuro, Narrativa. todo, identidad y identidad a ti en esa historia y a las personas que están involucradas. Entonces, hablando del infinito, de lo que acabas de decir, de deja de ser tú, que dicho es muy paradójico porque muchas personas te dicen nunca cambies. Ay, sí. O personas te dicen Sí. solo sé tú mismo. No quiero cambiar. O sea, cada 7 días las células de mi cuerpo cambian. ¿Cómo no voy a cambiar? Sí, Es una frecuencia nueva. claro, pero es muy paradójico porque sí es hermoso que tú seas tú, o sea, que tú seas auténtico. Eso no estamos diciendo no sea auténtico, no estamos diciendo invéntate un rol que no existe, pero estamos diciendo tu mente es finita, tu mente no entiende el concepto del infinito. Si yo le Exactamente. digo, y lo acabo de poner en un video en Instagram, si yo te digo, imagina el infinito, no puedes, No puedes. no tienes esa habilidad, pero el infinito está Pero la allá. puedes entrenar. No, y puedes ser consciente de que tu mundo es finito, pero que las posibilidades son Infinitas. infinitas. Esa es como la magia y el detrás de lo que dice Joe Dispensa. Sí, es hermoso lo que, o sea, quién eres, pero Eres más que eso, exacto, esa el narrativa, personaje que has creado exacto, esa creencia que tú tienes de ti, para limitarte. exacto, exacto. Y va ligado al loop mental, el bucle mental que estábamos hablando de. Oye, la emoción no se queda contigo, No, no, no. ¿no? Y de hecho, como técnica al final vamos a regalar mi técnica, si quieres tú también nos vas a regalar técnicas de cómo dejamos ir. Y en ese momento quiero explicar la ola emocional, porque cuando entendemos el concepto de que la emoción dura un minuto y medio, máximo 5 minutos, Ujú. máximo, vas a entender muchas cosas y vamos a tener la técnica de cómo no superar, Transitar. trascender o transitar esa ola emocional. Pero antes yo quiero que nosotros, o sea, porque nosotros acá sonamos como súper zen, como nosotros dejamos ir todo. No, no, Sí, no, no. no nos pasa nada porque tenemos la respuesta de todo. No, yo quiero, o sea, que las personas, no quiero decir entiendan, sino que puedan dimensionar que nuestra vida y la vida de todo el mundo, porque a veces pensamos que solo somos o sea, somos los únicos infortunios, o sea, somos los únicos que padecemos males, que estamos lastrados y no, tú, nosotros y yo, todos estamos pasando por lo mismo, en otras dimensiones, con otra carga Herramientas y con otras herramientas, que eso es y fundamental. haciendo otras elecciones, porque al final todo se resume en qué elegimos vivir. Sí. Y tú nos vas a explicar que muchas de esas elecciones ni siquiera son nuestras.
Sí. Sí, pero entonces yo quiero que tú nos cuentes lo que quieras, alguna historia que te haya enseñado a dejar ir o en la que hayas comprobado el poder de dejar ir, pero que nos cuentes el chisme. Bueno, no, alguna historia. Ay, tomemos un poquito de té. Claro, nada más yo estaba acá para eso. Yo como, espérate que esto, Y mira lo lindo de dejar ir, la expectativa, por ejemplo, mientras sirves sí, el té. sí, Estamos grabando este podcast en una locación hermosa que queda en sí, las afueras de Medellín, en Colombia. Inesperadamente, ¿cierto? En un lugar completamente. hermoso y Un llegamos regalo del universo. helado, Sí, de chaqueta. sí. Mónica tenía una tos por, no, por aprender a dejar ir, y la voz no le salía. Se somatizó en otro Y lugar. cuando soltamos esa expectativa de cómo tiene que ser perfecto, como quizá tú te lo imaginabas y quizá yo me lo imaginaba, o un escenario como este se lo merecía, Claro. mira cómo todo pasó. O sea, nos dieron una super locación acá, Sí, sí, se está hermoso. abriendo el día, Es la voz increíble. volvió, No has tosido ni una sola vez. Ahorita tuviste ataques de tos. tuve muchos ataques de tos cuando Sí, llegamos. Entonces es como realmente cuando empezamos a confiar, y vuelvo a esa palabra, de confianza. que la vida tiene una perfección en todo, incluso en lo que creemos que no nos corresponde, siempre hay una correspondencia perfecta y nos permitimos recibir más los Sí, regalos de la vida, porque entonces, mira, en este momento estamos apreciando mucho más este rayito de sol y este calorcito que tenemos acá. porque no lo tuvimos. Claro, porque esta mañana si hubiéramos llegado con el sol así, no, ya lo damos, como dicen en inglés, for granted, ¿cómo se Sí, dice? sí, Por garantizado, sí, ¿sí? exacto. O sea, y Por- perdemos también ese sentido de la apreciación, que ni siquiera es la gratitud, o sea, apreciar es realmente esto, sí, la hermoso. presencia que amplifica nuestra experiencia en la Qué realidad. hermoso. Entonces, bueno, eso era para mientras servías El té. No, el pero té. quiero decir algo que justo lo que estabas diciendo, que ahorita estábamos viendo en un muelle espectacular, pues un muellecito, la cosa más romántica, una pareja, y tienen toda la represa Para como ellos. vista, o sea, esto es mágico, ¿cierto? Pero los dos estaban pegados a las pantallas de celular. Es la misma pantalla que tú puedes ver acostado en tu cama, en el baño, Mm. en cualquier parte donde tú quieras, porque el celular es una extensión de nuestra mano ahora. Y nos perdemos este espectáculo de la naturaleza, algo que es extraordinario. Nosotros no vivimos acá al frente de una represa, por algo que siempre tenemos, por falta de conciencia, como ser consciente de lo afortunados que somos. Y por eso es que amo, digamos, entrenarme a ser consciente. Obviamente, mi nivel de inconsciencia es muy grande y hay muchas cosas que no puedo ser consciente, Ujú. pero esta experiencia, o sea, yo en ese momento estoy tan emocionada, tan feliz de tenerte aquí, de tener esta Sí, conversación, deliciosa. de estar en esta ceremonia, de tener esta vista, de poder hacer esto. Estoy muy, muy emocionada. Gracias, Mónica. Estamos elevando la frecuencia porque estamos vibrando en Claro, gratitud estamos desde que viviendo. llegamos. Sí. O sea, hemos sido como unas niñas chiquitas. O sea, desde que llegamos hemos dicho, ay, el hotel, el cuarto, maquíllate, la cosa. ¿Qué me pongo? Y Ay, no, me hace una encanta. gran diferencia. Mira cómo cambia la energía, ¿sí? Claro. Realmente eh, es una elección también. Mm. Para responder a la pregunta que me decías, como que experiencia, uff, Dios mío, yo creo que cuando mi alma kamikaze, bueno, Guerrera de Dios, no, entrenada. de Aries, de Juana de Arco. Bueno, yo desde pequeña tengo esa capacidad de escuchar a los ángeles, y como de clarividencia, y clarividencia no es solo que vea el futuro, o sea, no veo, no te puedo decir como, y no elijo decirte, Pauli, mañana te vas a casar o vas a ganar la Ujú. lotería, pero sí una línea de tiempo y como el panorama Sí, de la vida de la persona, y en muchas ocasiones mío, aunque no deja de ser, de tener una experiencia humana, porque pues si no, claro, claro. no pasaría por lo que he pasado también como humana. Entonces el tema ahí es que desde que yo empecé a hacerme consciente, porque solo fue hasta mis 32 años que yo me hice consciente que lo que a mí me pasaba desde niña era que hablaba con un amigo imaginario que era un ángel, veía la energía de las personas, entonces por eso los lugares me aterrorizaban. Bueno, cuando yo me empecé a ser consciente, ese es el mensaje número uno de los ángeles para mí, para el mundo, para todas las personas, y es suelta el control. Wow. Pero eso pues
suelta el control. ¿Así? O sea, yoga, los Himalayas, la India, budismo, coaching, astrología, 4 matrimonios, pérdidas de hijos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Entonces, Claro. claro, digamos que hay una parte de mí, esa kamikaze, que sí es capaz de soltar. Sí, Pero llegué también a un momento en la vida en el que quise entender cómo es que se da eso. Y ahí detrás de eso es primero llegar a entender como qué es lo que no suelto, sí, ¿sí? ¿Qué es lo que no suelto? Y la gran habilidad es visto desde ese mundo espiritual, y lo hablo de los ángeles porque también es como lo que me han enseñado, el alma tiene un plan. wow, Entonces es como cuando elegimos ir a la universidad. sí, Tú dices, ok, veníamos en la carretera hablando de eso, de qué estudiaste tú, cómo lo elegiste, la hermanita, ta. Ok, yo elijo que voy a ser abogada. sí, Entonces voy y miro las universidades y elijo las materias y sí, elijo el horario y elijo los compañeros con los que me voy a empezar a juntar para estudiar. Elijo si voy a ser nerda y adelantar materias o si más bien tomo 4 materias. Todo es sí. un tema de elección, pero esa elección puede ser como desde donde tú mencionabas, es que hay tantos temas, pero Sí, como desde mi mundo finito, que es mi siento, creo, claro, pienso, o sea, mi mundo limitado, mi sí, mente, mi cuerpo, mis emociones. Y la conciencia real es uno poder llegar a elegir desde mi ser infinito, que es el que percibe, sabe, siente sí, y es. Entonces ese ser infinito que encarna acá en esta experiencia del plan del alma, en esa universidad de derecho, eh, empieza a vivir las experiencias a través de esa dualidad. Y la conciencia realmente no es hacer yoga porque sí, no es meditar y leer más libros, es claro, recordar que hay un ser infinito que ha creado esta historia a través de un ser finito en un cuerpo con unas emociones que en algún momento, si eligen mirarse, se van a fusionar y este va a seguir dirigiendo esta escena, esta sí, puesta en escena. Entonces soy la directora de la escena, claro. ¿sí? La creadora de La todo esto, arquitecta, la arquitecta, y también me siento acá y soy la protagonista, protagonista. sí, Y siendo protagonista se empieza a revelar la verdad para mí y cuando salgo allá y veo la escena completa, puedo volver a la escena a decir, uy, no, el vestido, hay que organizar el la pelo, luz, la sí, luz, claro, esto hay que sí, decirlo diferente. Y eso realmente es comprender más allá que si hay un plan ya creado por mi propia alma, que está guiado, quien crea en los ángeles, en Dios, en Jesús, en el universo, hay una ley universal que se llama la ley universal de la correspondencia. sí, Solo sucede aquello que corresponde en el tiempo, la forma, a través de las personas, exacta y precisa para tu mayor bien, para tu aprendizaje, con un propósito de luz que tú has creado. sí. Entonces aquí hay un tema, me vas interrumpiendo si estoy hablando mucho porque yo me No, 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 emociono, no, no. pero No te puedo interrumpir, aquí pues hay, como. aquí hay un tema muy controversial y sabes que siempre que hago un podcast o estoy en una entrevista, siempre ese tema sale y es, me vas a decir que yo elegí el cáncer, Sí, me vas a decir claro, que yo elegí que mi mamá se muriera, sí, que me quebrara, que nunca pudiera conseguir una pareja. Si está sucediendo, es lo único, y eso lo dicen como la filosofía yogita, es lo único que puede suceder. Y en ese único que puede suceder hay una correspondencia. Uno, desde lo que tu alma ha planeado claro. para tu aprendizaje, pero es como, ok, como eliges tú, mira que todo vuelve a ser elección, ver esa situación. Entonces, me victimizo y porque a mí, porque he tenido 4 matrimonios y porque yo quería 4 hijos. No 4 matrimonios, era 4 hijos Sí, y como, sí, universo, ¿qué pasó? No me escuchaste. como dice mi hija de 6 años, universo, orejas de elefante. Sí. Y yo creo que estaba o yo borracha o el universo borracho porque creo que no quedó Hubo bien un error escrita de la carta. comunicación, sí. Entonces, mira, claro, yo quería tener hijos a los 24 años, tener una Sí. familia de 6 hijos, ser Betty Crocker y bueno, también salvar al mundo. Y no, o sea, fueron 4 maridos, una hija a los 41 años. Entonces yo me puedo quedar en ese estado de victimismo o reconocer, esta es una realidad y yo elijo las gafas con las que yo voy a experimentar esta realidad. Entonces, ¿va a ser víctima o digo, ok, yo no me había dado cuenta desde mi ser finito que mi ser infinito dijo, vas a aprender a amarte y a poner límites, hazlo a través, vamos a hacerlo a través de las parejas, Claro. 4 parejas con
abusos, con Sí. maltratos, con Grandes grandes maestros, que sí. claro, mira que, bueno, ya nos adentraremos por allá en otro podcast, pero con Sí, la última experiencia de pareja fue tan devastadora, en el sentido de, fue como que niña, ¿no te has dado cuenta de la realidad? ¡Tómala! claro, Y yo me acuerdo en el momento más crítico, yo me sentí, mi alma creó esto. Hizo un contrato con este señor y me senté con él y le dije, ¿sabes? Nuestras almas se eligieron para esto tan grande. sí, Tú vienes a sanar una historia de tu familia, yo la mía, tenemos un bebé de 2 años, hagámonos cargo cada uno. sí, Y la manera de poder dejar ir esa, esa, esa relación tan dolorosa, pero tan reveladora, fue haber elegido que yo iba a hacer conciencia y un salto cuántico a través de eso. Entonces, al final, digamos que para cambiar el lenguaje todo puede ser fácil, no ha sido fácil, ha sido muy intenso y muy profundo en mi cuerpo físico, mental, espiritual, pero yo claro, hoy miro atrás y digo, ni siquiera ha sido dejar ir como empezamos a una persona. Ha sido, por ejemplo, lo más doloroso, dejar ir el sueño de tener una familia y ser mamá. claro, Entonces, mira que uno también a veces eh, se equivoca y cree, no, es que es él. No, yo tengo claro que nunca ha sido él. claro, ¿Sí? ¿Por qué? Porque me adentré a observarme claro, qué era realmente lo que me tenía y era, tienes un sueño de ser mamá, tienes sí, un sueño de tener una familia con hijos, entonces, ¿cómo sueltas eso y cómo lo transformas a través de la apreciación? Hoy mi familia somos mi niña 6 años y yo y 2 gaticos. sí. Y Y es cuando, hermosa y perfecta. claro, y es perfecto. Y yo le digo a ella, o sea, ya tus papás están separados, pero es esto, o sea, tienes una familia con papá, una familia con mamá y sigue siendo la misma familia y es como, ¿cuánto más nos podemos permitir a nosotros cambiar ese sistema de creencias, esa forma de ver la realidad? Porque es lo que tú decías, aquí conectamos otro tema, la cadena neuronal. La familia tiene que ser papá, mamá e hijos para toda la vida Claro, y no, hoy por ejemplo el tema de las relaciones vemos cómo está cambiando en sus formas de ser y de hacer. Y yo, por ejemplo, te digo, Pauli, yo a veces digo, pues pucha, yo si hubiera aguantado una vida con el mismo 20 años. Yo que cada 2 años me yo quiero también pienso lo transformar. mismo. Yo también pienso como que es que somos una generación que no va a durar 40, 50 años, que era el promedio de vida de hace unos 150 Claro. años. No, ahora estamos durando. Mi abuela no hizo una sentadilla en su vida. Esa mujer no supo que era una grasa trans, pero pues porque no sabían conocimientos, que se las Claro, no comió hablaban todas de, claro, y se y murió de 92 años. eso hablaba con mi mamá ayer, es que, a ver, nosotros comíamos frijoles con chicharrón todas las Sí. noches y no se nos inflamaba el colon. ¿Por qué? No, yo como chicle y mi mamá. Porque lo que creemos es la Claro. realidad que creamos. Pero también el punto es que nosotros no vamos a, o sea, nuestro promedio de vida no van a ser 80 ¿Cuántos? años, Claro. va a ser 110, 115. Yo sé que parece ciencia ficción, pero no lo es, no lo No, es. Es que las personas totalmente. más longevas y que ya son muchas, están cumpliendo 115. Sí, Entonces, sí, sí. imagínate en unos 20, 30 años con la tecnología, el conocimiento que tenemos, nuestro cuerpo está diseñado para durar 150 años en longevidad. Porque hay un dicho que dice, vive mucho y muere rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, longevo, pero longevo de verdad, una persona Sí, con capacidad, con habilidad, con vitalidad. lo máximo de años que sea posible. Porque si yo voy a quedar vegetal a los 80 años, no máteme de una vez. Pues porque no Y es es una que vida. mira, ¿sabes qué? Yo creo que este concepto es muy lindo porque ahora que se ha empezado a hablar de y se ha explicado y se ha aterrizado la física cuántica y como recordarnos lo que ya sabemos como humanos que somos energía, es como volver a lo que por donde iniciamos, es como, ok, ¿qué energía estás habitando tú? Sí, Y hoy se está hablando del biohacking o el biohacking y hackear simplemente es darte cuenta. claro. Mira la vida del meditador. ¿Qué hace el meditador? El meditador real no está todo el día y No, no, haciendo no, 18 no. saludos al sol. El meditador que tiene la conciencia integrada está observando su vida todo el tiempo sin juzgarlo. O sea, es capaz de Como moverse al ser testigo, infinito como un testigo que recalcula la ruta, pero no hace juicio, porque además cada vez que nos juzgamos a nosotros, eso es otra forma de sembrar maldad en el mundo, porque un juicio hacia nosotros mismos es lo que nos lleva la energía al piso. claro, Entonces hoy en día, mira, hablamos de técnicas diferentes, hablamos de inteligencia espiritual, hablamos de desarrollos energéticos y cuánticos,
hablamos de técnicas espirituales que al final, ¿qué hacen? Elevar la frecuencia, elevar la Claro, frecuencia. traer Entonces, conciencia tú y elevar meditas, frecuencia. elevas la frecuencia, tú cantas un mantra, tú te tomas un té, tenemos estas conversaciones y ojalá pudiéramos, bueno, lo podemos hacer con dispositivos como eso, pero Sí, ojalá también pudiéramos enchufar como un electrodo y ver cuántos hercios se están produciendo en esta conversación. Es increíble. totalmente expansivo. Entonces, al final, mira esto que hablan tanto de las zonas azules, que los han estado estudiando. Las Sí, zonas azules son estas, creo que son como 5 o 6 zonas del planeta donde hay una las, serie en Netflix, la recomiendo ajá, también. en Netflix, que las personas son muy longevas y han estudiado su estilo de vida. Y sabes que, ¿cuál fue la última parte del estudio? Es ni siquiera es que él comen el pescado, No, que tienen agua, es esto. Es, social, ajá, es compartir. sí, Porque en esto, y aquí es muy bonito cuando en la práctica de yoga, que el principio es la respiración, cuando tú y yo nos armonizamos en la respiración, somos uno. qué hermoso, Entonces mira que en este momento hay resonancia, claro. ¿sí? Y digamos, llevémoslo a la vida diaria, resonancia, resonancia porque una tercera que no te veía a ti hace 20 años y a mí 10 Sí, nos unió, resonancia. increíble. Resonancia porque las dos nos pudimos ver a la misma hora y tomarnos un café y hablar de los mismos temas y Exacto, decir, vamos a hacer esto y que este lugar surja y que surja esa conversación que no fue planeada, claro, que no fue guionizada y que hace esto, que la frecuencia se expanda. Entonces, ¿cuánto más en realidad nosotros podemos usar todas esas herramientas espirituales, tecnológicas, porque esa es la hora de, era de Acuario, amiga? Ya no es claro. el gurú que está solo en la India, sino el que trae a la realidad Pues la es que tecnología. cuántas cosas ya tenemos para medirnos nuestra frecuencia, mira lo que tú tienes, los anillos, las aplicaciones de los móviles. Estamos en Exacto. otra era, claro, Estamos es en otra una era, revolución. exacto, que nos invita a liderarnos. Exacto, ¿Y cómo me lidero yo? Cuando me observo, como en una empresa, cuando me mido, claro, pues como que mido mi frecuencia, digamos, en este sentido, y elijo herramientas para sostener el cambio dentro de mí. sí, Y cuando yo estoy liderándome por resonancia, voy a atraer a esas otras personas que se están liderando. Y aquí yo creo que no lo hemos conversado, pero creo que también hace parte de nuestro propósito es cuánto más podemos impactar a las personas siendo sí, nosotros el regalo que somos para que la frecuencia del planeta se modifique, para que sin seamos duda. más conscientes, haya más amor. Es casi que nuestra obligación, o sea, digamos de alguna manera u otra, propagarlo, o sea, porque nosotros nos podemos Sí. quedar con esto, con esta energía, y por eso es que me apasiona tanto estas conversaciones, y Ay, por eso te invité, sí. y por eso cuando te vi dije, ya no se puede quedar, o sea, no, ya hay que ponerle un reflector y expandir todo el conocimiento que tiene, y eso es algo, bueno, es que hay muchas cosas que quiero hablar, pero eso es algo muy importante, y es como la generosidad, con lo que tú acabas de decir, el regalo que somos. Tú sabes que tú eres un regalo y no lo estamos diciendo porque somos nosotros, no, lo estamos diciendo cada ser humano es un Sí, regalo. sí, único. Y también la generosidad de decirlo. Por ejemplo, algo que me encanta, que te lo dije ahorita, que nos estamos maquillando. Que Me tú me decía, estás maquillando. sí, o sea, tú eres muy generosa. Y generosa no es porque te invito a un café o porque, no, generosa es porque, Paulis, qué pestañas tan lindas, qué ojos tan grandes. O sea, tú nunca me dijiste como, ve, pero tenés como patica de gallo, o ve, y ese pelito. No, o sea, tú me querías, y, o sea, que yo vibrara alto, claro. Y entonces, eso tan sutil, que se ve tan inocente, yo inmediatamente dije, ay, sí, estoy bonita, ay, qué linda. Inmediatamente es un regalo que le damos a la otra persona de generosidad de parte nuestra, de decirle, oye, estás hermosa. Ujú. Eso es un gesto muy, muy genuino, muy simple y es expansión de energía. Esa persona cambia su vibración. Si Cambia yo quiero, inmediatamente. exactamente, yo quiero que mi mamá se sienta bien, mi hermana se sienta bien, antes de salir, le digo, eso es tan hermoso. Inmediatamente cambian, sí, y se va con otra energía y esa mujer ya no caminó, ya levitó. Y es otro Totalmente. campo energético que va a ir y esa persona como ya está así, va a contagiar a Contribuye a otra. otra. Claro, entonces esa es la hermosa, lo hermoso de la cadena, pero nos alejamos mucho del dejar ir. No, no, yo creo que es finalmente es todo, Sí, sí, es todo. Porque mira que lo empezamos a plantear desde las relaciones, que inevitablemente es uno de los 5 aspectos en los que los seres humanos nos enfocamos para crecer, porque venimos a aprender o a través de la pareja, pareja, relaciones, familia, espiritualidad, salud y trabajo,
¿cierto? Cada persona tiene un área muy específica. Claro, Y definitivamente el área de las relaciones es lo que más nos toca. Y no solo son las relaciones de pareja, sí, porque si yo miro cómo me relaciono con otros, con mis padres, conmigo misma, entiendo la relación de pareja que atraigo. claro, claro. Entonces, al final, el concepto de dejar ir abarca pensamientos, creencias, temas energéticos, personas, lugares. O sea, dejar ir es la constante porque mira, en cada respiración, you let go, Sí, tú dejas ir. tú, Y nosotros somos la respiración. claro, claro, O 100%. sea, sin respiración no hay vida. Y Sí, como tú respiras, yo te digo qué emoción tienes como profesora de yoga y mm, como experta en respiración. Tú haces al lado mío, respira 5 minutos y yo te digo, como una psicóloga, quién eres, qué te está pasando, qué órgano tienes afectado, qué elemento está afectado en tu cuerpo. poderosísimo, Y tú dejas de mágico. respirar y dejas de existir. Claro, todo el sentido. Sí, no, nunca lo había dimensionado de esa Y manera. en cada respiración, el proceso de la respiración es un ciclo de vida completo. Inhalas, te llenas, haces una pausa inhalatoria, o sea, dejas de inhalar, pero tienes todo el aire adentro. Sí, Y luego exhalas y te vacías cuando hay una respiración completa consciente. Y hay un milisegundo donde tú no respiras, estás vacía, muerte. Y en ese vacío hay creación. Entonces, mira, sí. tú todo el tiempo estás, ¿cuántas veces al día respiras? Estás dejando ir todo el tiempo sin ser consciente. ¿Qué tal? Yo hago además esa respiración consciente. Mi maestro, y esto también es aquí una publicidad, mi maestro André Iván, que fue monje por muchos años y después salió de la vida monástica a la realidad, como le decía el maestro del Dharma Mitra, quítese sus vestiduras, salga, porque el barco se está hundiendo allá. Sí. Cásese, tenga hijos, porque usted ya aquí trascendió la comodidad, salga de su zona de confort, vaya allá. Entonces él con los años que lleva experimentando, cuando fue monje, unió muchas técnicas tibetanas, budistas, del yoga y desarrolló una práctica que se llama prana nidra. Prana es la energía y nidra es como el descanso. Sí. Entonces una técnica que es de vitalización y descanso que dura 20 minutos y todo es a través de la respiración. Entonces, como tú al respirar y tener una respiración consciente puedes mover el flujo de la energía a través de todos tus nadis, centros de energía, tus campos, para que se recicle, para que saques la toxina mental, la toxina emocional, y en cada exhalación con consciente, you let go. Y lo digo en inglés, es que suena tan lindo. Tengo un amigo que me dice que soy una chiflada, pero no importa. No, no. Es tú porque también has vivido en Estados Unidos mucho tiempo, es natural, sí. Sí, y la generación, no sé, Pues sí, hablamos sí, inglés. claro. Oigo. Millennial, no millennial. Y entonces, ¿qué tal que hacemos eso de forma consciente? Claro. Porque cuando yo dejo ir, y yo pongo ese ejemplo porque es muy lindo, de hecho por ahí después lo compartimos, después lo invitamos, que va a estar acá, él acaba de sacar un libro Me muero. súper lindo No, sobre el prana nidra. ese día me gradué de los podcasts. Sí, sí, Increíble. con el lindo como hablamos. Y es como, permítete morir. Y yo creo que eso es dejar ir. Es que de hecho en mi Instagram la primera frase es el viaje de las mil y una muertes. Total, en Tenemos cada, que morir de muchas formas. cada respiración es una muerte. Y cuando tú aceptas eso, dices como que, pero a ver, soy un experto en dejar ir. Claro. O sea, yo dejo ir todo el tiempo Es una de manera técnica inconsciente. que la tienes, o sea, no, no te estamos diciendo que tienes que ir a Amazon a comprarla, no la venden en otro no, 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 eres Intégrala, tú. intégrala. Exacto, eso te iba a hacer, te iba a hacer esa pregunta. ¿Es posible no saber respirar? Sí. A ver, no. Sí, Nuestro ser, sí. tiene, digamos, dos miradas, Sí. porque el ser infinito Ujú. sabe, Claro. y sabemos todo. Como venimos acá a través de la experiencia a recordar que somos todo, entonces ese director finito que está afuera sabe que el personaje sabe respirar. Pero el personaje está en una escena en que va a dejar de respirar para poder de pronto, si es lo que le corresponde, experimentar todo lo que tiene que vivir a través de no respirar Sí. y luego recordar que no sabe respirar, ir a tomar una clase y empezar a respirar y entonces recordar que ya lo sabe. Claro. Entonces el alma sabe que sabe. Por eso el ejercicio a través de las herramientas de conciencia o espirituales es recordar lo que sé que sé. Wow.
sea, tú ya lo sabes, solo tienes que recordarlo, Sí. pero ya está en ti. Es que me parece fascinante que hay personas que viven en piloto, o sea, viven en piloto automático. Sí, O sea, no salen del piloto automático. en O el sea, ellos, infinito. de hecho, pienso que la mayoría de nosotros vivimos en piloto automático y que es muy difícil como salir de esa realidad. Hay mucha gente que, y personas que van, no sé, a una clase por alguna razón o conocen a una persona experta en respiración. Ejemplo, mi papá. No, o sea, él es el que no conoce de respiración Ajá. y dice, no sabes respirar. Pues, y lleva más de 60 años sin saber respirar, pero pues ha tenido una vida full, pero no sabe respirar, no sabemos respirar. Y es la forma en la que podemos vivir. Entonces es muy paradójico porque en toda la vida, o sea, sí, eso es un pequeño ejemplo de que si no somos conscientes de la respiración, que es el vehículo para poder estar vivos, si no respiramos, tú lo acabas de decir, no respiramos, hay muerte. Entonces, ¿qué pasa en las demás áreas? De hecho, tú me lo dijiste, yo siempre he sabido que mi problema no era él, el problema estaba en lo que yo debía aprender. Tú, porque tú tienes, o sea, has tenido muchas herramientas, has tenido 144 vidas en esta, ¿no fue? Ah, sí, eso te iba a decir, es que no son las herramientas, son las vidas. Sí. Entonces, claro, tú, porque eres una persona que el mundo, el universo te ha guiado para despertar, pero la mayoría de las personas no sabemos respirar. Pienso que no vivimos en estado de conciencia y por eso me encantaría que profundizáramos, que diéramos como regalos, pero pues regalos espirituales. Y es como que tú enseñas una técnica, yo enseño una y concluimos nuestro increíble, de verdad, estoy muy feliz por este episodio. De nuevo, gracias. No sé cuántas veces te voy a decir que gracias. No, pues, es mutuo. Me encanta. Vale. Entonces, por favor, digamos, Comienza tú. está bien, yo comienzo, no hay ningún problema. Bueno, la técnica, digamos, más sencilla, de hecho, es muy interesante porque, bueno, ya se dieron cuenta que yo soy fan enamorada del Dr. No, Hawkins. pues que Ya, o sea, yo, su esposa en otra vida. sí, obvio, seguramente tuvimos alguna. Un crush. Sí, sí. Pero él dice que la técnica de la entrega, de dejar ir, es sumamente sencilla. No es fácil, pero es sumamente sencilla. Para entender esa técnica, primero tenemos que entender que todo lo que esté fuera de nuestro alcance no se puede tocar. Yo no puedo, digamos, interferir en la emoción de mi expareja, mi ex jefe, del que quiera soltar, sino que soy únicamente yo. Para eso hay que entender la emoción como tal, que tú lo dijiste en el transcurso del episodio. La emoción es una ola, creo que es como la mejor descripción. Tú ves cuando se está formando la ola, o sea, porque tú ves, nosotros pensamos que somos, o sea, que somos el que está formando la ola, pero tú eres un testigo. Pienso que soy la ola y no. Exacto, pero no, tú eres testigo de tu ola y obviamente tú eres el que la está habitando, el que la está presenciando, pero como testigo. Es decir, tú puedes tener la conciencia de alejarte y simplemente visualizarla. Pero entonces tú ves que se va formando la ola, esa es la emoción que está llegando, porque tú sabes cuándo va a llegar la ansiedad, tú sabes cuándo va a llegar el dolor. Y empieza a formarse y esa emoción va a tocar el punto máximo, que es cuando la ola se está formando y está en el pico. Eso es lo que va a durar 1 minuto y medio, 3 minutos. Y ya luego, como las olas, pasan, se esfuman, o sea, se muere esa emoción. Si tú la trasciendes, tú puedes ser testigo de cómo esa emoción muere. ¿Qué pasa? Nosotros vemos la ola, la empezamos a sentir inmediatamente una distracción, inmediatamente redes sociales, una película, una conversación, porque es que la compañía también puede ser una distracción. Si yo estoy constantemente buscando compañía, ¿de qué estás huyendo? ¿Qué es la conversación interna que no eres capaz de tener, cierto? Pero si tú te sientas con esa ola, te puede hacer temblar, porque claro, o sea, yo la practico. Tú puedes llegar a temblar. Puede ser la emoción más oscura, pero sé consciente, no vas a vivir ahí, no vas a morir ahí. Se va a morir la emoción, pero tú no. Entonces es no buscar distracciones. Llega la emoción, quítate el celular, apaga el televisor, ve a un lugar en silencio, casi que disfrútala, disfruta la ola, experimentala, Siéntela en el cuerpo. siéntela, y en la garganta, está en mi garganta, está en mi pecho, está en la boca, en mi estómago, siéntela, o sea, descríbela, habítala, no va a durar más de 1 minuto y medio.
Cuando se va, tú acabas de ganar una batalla impresionante. Increíble, sí. Sí, Es una gran realización. exacto. Entonces, terminas esa relación que tanto te duele, porque yo sé que las relaciones son lo que más nos lastran. A veces terminamos trabajos y nos duele, pero pues al fin de semana pues estamos hablando con una amiga y lloras y listo. Pero una relación, esas son otras narrativas que obviamente la vamos a ir hablando durante todos los podcasts. Esa persona no te duele porque no está, no te duele porque no, te duele, porque es el dolor físico que tú crees que de sentir, vive ese dolor. Ese dolor va a pasar después de un minuto y medio y te va a permitir trascender esa emoción. Esa es mi técnica para dejar ir. Es una batalla de muchas batallas para ganar una gran guerra, que es la guerra de tu ego con esa relación, tu apego con esa relación, pero es la única forma de trascenderla desde mi perspectiva y desde mi herramienta, que puede ser exigua al lado de muchas otras herramientas. Entonces, bienvenida para tu herramienta. Y todas se conectan. Claro. Porque es que entonces es como, desde donde tú lo nombres, esto que yo les voy a decir es yoga, es mindfulness, es neurociencia. Y al final es conectar, ok, ya vimos como no soy la ola, me monto a la ola. Además que qué rico aprender a experimentar el cuerpo y decir, en esos días yo tuve una tristeza, o sea, tuve una conversación con alguien y fue como ese shock y yo sentía la ola y yo, ahí viene, o sea, el vacío en el estómago, me monto al carro, cierro los ojos y empiezo a sentir el frío en todo el cuerpo y yo, ahí viene, ahí viene. Sí. O sea, tuve que parar el carro y llorar y llorar y llorar y llorar sin nombrarle, o sea, sin necesidad de nombrar qué pasó acá. O darle mucho, ¿Qué es? mucho Exacto. bucle, porque si queda en la mente y si te puede Claro, durar ahí es donde la años. mente dice, ay, qué rico esta Sí. dopamina. Entonces, cuál es el gran ejercicio cuando llega la ola? Es respirar. Sí, ¿Sí? Porque como me monto a la ola claro. y me desidentifico de la ola, Sí. tengo que tener un puente. Y ese puente entre esa reacción química, porque es una reacción química del cuerpo, que luego coge la mente, si uno decide que se quede, se queda. Sí. Entonces es un puente, que llega la emoción y hago la respiración. ¿Qué hace la respiración? Va al sistema nervioso y te dice, tranquila, esto no es un león que te va a cazar. Entonces te atrae a la realidad, te trae al presente, a la presencia, a la observación. Y el sistema nervioso dice, ok, no estoy en peligro. Sí. Porque ¿qué hace el cuerpo cuando hay peligro? Apnea. Claro. Entras a una reunión, estás nerviosa y no te das cuenta que hay 100%. apnea, estás más nerviosa. Entonces lo que el sistema nervioso requiere es, dame oxígeno, sé que estás viva y no pasa nada. Entonces, cuando nos montamos en la ola, la recomendación es respirar, hacer unos ejercicios de respiración consciente. No necesita más de 30 segundos para salir o para surfear la ola, sin Sí. caerme de la ola, sino que Claro. luego baja Para la el ola. punto más alto. Ajá, en la cresta, ¿cierto? En Sí. la cresta, como hace el surfista, se Claro. monta y luego deja que la ola baje, no se tira de allá, ¿cierto? Claro. Y otras de las No te técnicas, tires, no te tires por favor, de no, la ola no es emocional. Sí. vivirla así, carnala. Y yo creo que ahí entonces una de las técnicas de reprogramación avanzada que ahora más uso con todos los temas cuánticos también es permitirme, la permisión es muy importante. O sea, permitirme decir, pucha, estoy en esta ola, está alta, esto también va a pasar. Sí. Y cuando estás en ese estado de aceptación, entonces se calma también el sistema nervioso. Y ahí ya cuando hay calma, porque no se trata de me monto a la ola, entonces respiro y me bajo, y entonces ¿qué pasó? Tiene que haber una Claro. conclusión, y esa conclusión viene de la observación de decir, ¿qué es esto? ¿Me pertenece a mí? ¿A quién le pertenece? Al campo cuántico ni siquiera hay que darle una explicación. Wow, sí. Cuando tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? Dios, universo, mundo cuántico no necesita que tú le des la respuesta, necesita que hagas la pregunta para que la posibilidad se abra y la respuesta te llegue. Claro. Cuando nosotros también empezamos a aprender ese lenguaje de comunicarnos a través de la energía con el universo, para que el universo nos muestre, también es ese dejar ir y decir, ok, yo me hice cargo de montarme a la ola, pero sé que hay algo superior a mí que me va a bajar, me va a aterrizar y después eventualmente me va a mostrar para qué me monté en esa ola. Sí, 100%. Oye, qué lindo, sobre todo porque has, digamos, traído algo que nunca lo he mencionado y que es tan importante.
De hecho, si hablas con ChatGPT, lo primero que te va a decir es, tranquila, respira. Y es eso, respira, respira, es la mejor forma de trascender lo que sea. Así que la gran invitación, la conclusión es, atrévete a atravesar la ola y la mejor forma de montarla es respirando. Respirando las emociones. Moni, qué hermoso episodio. Muchas Sí, gracias por estar aquí. crear esta realidad que creamos, Sí, que la elegimos y se manifestó para claro que nosotros. se manifestó. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a mi equipo. Equipo alza en sus manos. Un equipo multidisciplinario. Sí. Y espero que, bueno, que les haya gustado. Vas a ser invitada recurrente, así que co-host. Me encanta, me encanta. Exacto, vamos a tener que hacer un hashtag. Sí. Y bueno, un beso a todos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Amiga, Estamos estamos hechos hechos la la una. una. Sí, O sea, sí. casémonos, ¿cuál pareja? ¿Cuál sufrir?